El equipo Fernández, María Jesús Pesquide, de muchas partes de Galicia, pero algún camino fuera de Galicia. Quedan duas vueltas. Examinan los zapatos, vueltas de Galicia. Va Robert, venga, Carlos. Vamos acá. Última volta, segundo cambalés, o gran cociñeiro, unha estrella Michelin, Gallo da Porta, excepcional cociñeiro cambalés. Solange Andrea, e aquí ven o amigo Carlos Rodiño. Gran aficionado de deporte de toda a vida, do social. Borja Botana, que vai por Gallo da Porta, vamos Borja. Raquel Suárez Pedrosa, segunda dama, última volta. Leticia Fernández, de Tui, terceira dama, última volta. E María Jesús Gespido, que nos 2009 foi campeona de España de maratón, que volve a retomar o atletismo en cuarta posición. Vamos, Champi, cuya nai tamén hai que decir que é de Cambados, de Vilariño, canguesa de pai e de nai de Cambados. Unhas pruebas de Cambados, como non pode ser de outra maneira. Robertas Gerardo Lucis, Carlos Villamor. Carlos Villamor. Tercero, Gustavo Platas. No lo sé. El rubio levantó las manos y ya se dejó ir. E cuarto, Aka Sadaki. Sí, ganó el lituano, o alto. Cuarto clasificado Álvaro Prieto, e quinto Abel Barros, un fuerte aplauso para ellos.
Martin Shaw llegando en sexta posición. Última vuelta, corredores, última vuelta. Fuerte aplauso para estos corredores esforzados. Ahora en fila, el primer cambadés, José Luis Aragón de Soltuyo, profesor Dinés, en la parte Esteleiro es su nivel cambadés. Un fuerte aplauso para él. 11:44 aproximadamente. En la primera dama, un fuerte aplauso para ella, de Playas de Jandía, fincada en Cangas, Solange Andrea Pereira. Un fuerte aplauso para ella, excepcional atleta. Un fuerte aplauso para mi compañero infatigable de entrenos, Borja Botana Álvaro, excepcional corredor. Bravo Borja. Segunda, Raquel Suárez Pedrosa, segunda mujer Roma. Leticia Fernández Barbosa, Betty, tercera mujer, un fuerte aplauso para ella. Cuarta clasificada, María Jesús Castillo Rodríguez, ex campeona de España de maratón, varias veces campeona galega de 2000, de campo otra vez, candesa fenomenal de candados. Un fuerte aplauso para ella. Acompáñanos o teniente alcalde do Concello de Cambados, don Antonio Iglesias Pombo, para facer entrega dos premios aos primeiros clasificados de cada categoría. Última volta, última volta. Última volta. Vamos, Carliños, toda última vuelta. Última vuelta, Carlos Rodillo. Vamos, Carlos. Última vuelta, Carliños. Siguen llegando corredores. Fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso para estos corredores de 3.200 metros en menos de 15 minutos, o que un gran tiempo. Pedimos ya a todos los corredores que tengan premio, que se vayan también ya acercando a la zona de entrega de premios, para entregar los premios en 5 minutos. Por favor, dentro de 5 minutos vamos a dar los premios a los primeros clasificados de cada categoría. Fuerte aplauso para todos. Fuerte aplauso para esta corredora que llega a meta después de hacer a doble milla. Un fuerte aplauso para Carlos Rodillo, llegando a meta este cambadés, aficionado al deporte desde su eterna infancia, gran persona de buen corredor. Vale, Carlos. Bueno, en 5 minutos
Vamos a dar fuerte aplauso para esta corredora. Un fuerte aplauso. Ahora sí que finalizamos. Ya les vamos a disponer un par de minutos a entregar los trofeos. Así que yo pido a todos los galardonados que se vayan acercando a la zona de donde está la mesa de trofeos para empezar a entregarlos. Los trofeos se los va a entregar el teniente alcalde del Concello de Cambados, don Antonio Iglesias Tendo. Mi padre tiene la Xperia, Fuerte aplauso para Medea. Segunda clasificada, Miriam Trigo Castro de Cambados. En primera clasificada, Lara Domínguez Martís de la Torre de Carabiñal. En categoría M, tercero clasificado, categoría A, Pablo Rial Vázquez de la Torre de Carabiñal. Segundo clasificado, Ismael Aribi Maestrada. El primero clasificado, Antón Cavado Hermida de Migrán. ¡Bravo, Antón! Muy bien, venga. Ahí. Ahí está. Bravo. Venga, cante que está mintiendo. ¡Hala! Ya tengo un gemelo de otro trofeo. Categoría B, mujeres, tercera clasificada, Noemi Fortunato Jorge de Cambados. Noemi Fortunato Jorge de Cambados, tercera clasificada. Segunda clasificada, Cielos Caberno Pérez de Santiago. En primera clasificada, Sara Dorgatí de Guillán de la Pobra de Carabiñal. Entrega los trofeos el teniente alcalde del Concello de Cambados, don Antonio Iglesias Tendo. Categoría B, hombres, tercero clasificado, Bryce Domínguez de Migrán. Segundo clasificado, Juan José Taulío Cordeiro de Porto do Sol. El primero clasificado, Ciro Fernández Briones de Pobra de Carabiñal. Fuerte aplauso para ellos. ¡Melenudo! ¿Qué digo yo de las puedes ya? Vamos ya con los veteranos, categoría D. Categoría de mujeres, tercera clasificada, Celina Rodríguez Sobrino de Moraña. Fuerte aplauso para Celina. Segunda clasificada, Mabel Meugán Domínguez de Santiago. En primera clasificada, Esther Pedrosa Carrete e Inabel Quentando de Santiago. E infatigable a compostelana que nunca se cansa de correr. Internacional española, internacional galega, campeona galega de tres, de fondo, todo el atletismo galego. Esther Pedrosa Carrete, un fuerte aplauso para ella.
Tercero clasificado, Francisco Pazos Campos de Caguín. Segundo clasificado, Carlos Hernández Villaverde de Ordes. Ahí ven Carlos. El primero clasificado, orgulloniense, excepcional bello fondista también con estos dos, José Luis Varela González. Varela de Rivadavia. Ahí ven Varela. Bravo. En categoría E, hombres, tercero clasificado, Javier Odriozola Hino de Portovedra. De Portonovo, perdón, de Portonovo. Segundo clasificado, José Manuel Insua Rodríguez de Ferrer. El primero clasificado, Domingo Álvarez Rodríguez de Ourense. Fuerte aplauso para estos increíbles corredores que corren por debajo de 3:30. Esto es increíble en estas edades. Oye, no te pases. Fuerte aplauso para ellos. A ver, En mujeres categoría C, cuarta clasificada, 75 euros maestro C, María Jesús Festivo Rodríguez de Cangas Cambados. María. Champi. Cuarta. María José Gestivo Rodríguez, cuarta clasificada, Canguesa. bravo. É filla de unha cambadesa, un forte aplauso para ela. Terceira clasificada, 100 euros de premio, maestro CEO, Leticia Fernández Barbosa de Tui. Ese era el mío, Segunda clasificada, a santiaguesa e filla de Esther Pedrosa, Raquel Suárez Pedrosa, de Casca de Galgardo. Raquel Suárez Pedrosa de Santiago, filla da gran Esther Pedrosa, terceira clasificada. E campeona desta 17 edición da Milla Urbana Golvarina de Cambados na categoría femenina, Solange Andrea Pereira de Cangas. Grandísima corredora, como non podía ser de outra maneira. Bravo. Categoría C, categoría élite masculina, cuarto clasificado, a pesar de estar de gran araga, no poder entrenar como quisiera él, o gran Aka Sadaki de Salcedo de Caselas. Aka, amigo, un fijo de las carreras de Cambados, un gran amigo y mejor persona. Es un excelente atleta, como eso ya se sabe. Tercero clasificado, otro gran corredor galego, mediofondista, hombre de campeonatos de España de medio fondo, Gustavo Pratas Vidal de Lugo. Excelente corredor, gran amigo también. Segundo clasificado, otro gran corredor que se estrena en Cambados, ya teníamos ganas de verlo por aquí, o gran Carlos Villamor Castilleira de Lugo. Primera vez que vea a Cambados, que no sea la única, la última. El campeón absoluto de esta 17 edición de Milla Urbana de Cambados. Este sí que es amigo, es asilio, o gran lituano afincado en Pontevedra, Robertas Geral-Avicios. Qué gran amigo, qué gran persona, y qué gran persona esos cuatro corredores.
E sin máis, o Concello de Cambados agradecelle a súa confianza para ver o que esta